Bueno, sigamos entonces. Listo. Ok, entonces habíamos visto numeración de la malla, condiciones de contorno. Hay unas condiciones especiales dentro del modelo que permiten simplificar bastante mi problema. Si están viendo la pantalla, sí. Sí. Listo. Estas condiciones son condiciones especiales como, por ejemplo, la condición de simetría. Entonces, cuando una pieza es simétrica, se puede modelar únicamente la mitad de la pieza. Entonces, la simetría implica simetría respecto a las longitudes, o sea, a las dimensiones, a la geometría como tal, a las cargas, a los soportes, a los springs. Estos son elementos como de acople elástico, a las secciones de los elementos, es decir, todo debe ser simétrico. ¿Ok? Entonces, quería preguntarles qué simetría encuentran en esta pieza. Es esta que está acá, ¿ok? La pieza tiene el mismo material, entonces toda es acero estructural y además tiene esta condición de cero desplazamiento en la superficie de este cilindro y por aquí hay una fuerza aplicada de tracción. Una fuerza estilo, una condición llamada bearing load, bueno, una carga de ese pasador. Bien, entonces, ¿qué simetría se podría realizar a esta pieza para simplificarla más? Una con respecto al eje vertical. Con respecto al eje vertical. O sea, la mitad de la pieza es... No. O sea, no. Bueno, al eje entonces sería que Z. S. Bueno, digamos que este es X, Y, Z. Sí. O sea, así X, así... Bueno, este es mi X, ¿ok? Este sería el y este el Z. Bueno, con respecto a Y. O sea, Un plano YZ. plano YZ, exacto. Sí. Como cortándolo aquí en la mitad. Todo esto. Exacto. ¿Algún otro? Un plano XY en la mitad de la altura. Exacto. Un plano XY en la mitad de la altura. Y entonces un plano así, de esta forma. Tac. Bueno, esos dos planos de simetría tiene esta pieza. Pero, profe, ahí no tendría menos material. Bajo las mismas cargas no se comporta diferente. Exacto, sí. Entonces hay que aplicar ciertos pasos. Eso es lo que está aquí. Entonces, primero es identificar la geometría, si existe, si se cumplen las condiciones de simetría, y es que en toda la pieza primero el mismo material, entonces simetría del material, simetría en cuanto a las dimensiones, entonces todo lo que está hacia el lado derecho del rojo es simétrico, ¿sí? El plano, pues, ese plano rojo divide una sección simétrica. Y además el plano azul también, todo lo de abajo es igual a lo de arriba. ¿Ok? Ese es el primer paso, identificar los planos de simetría. Luego se deben dividir todas las cargas, elementos, ¿ok? En el plano de simetría por 2. Entonces, si aquí tengo una carga de 100 newtons, como solo voy a modelar la mitad, pues entonces la aplico únicamente de 50 newtons. En este caso incluso lo voy a dividir entre 4 porque
va a existir otra simetría, ¿sí? De esa. Dividir todas las cargas, elementos en el plano de simetría por 2. Entonces divido también el número de elementos, utilizo la mitad, aplico las condiciones de frontera y se analiza la estructura más pequeña. En este caso pues es la cuarta parte. En lugar de analizar la mitad, pues utilizo la cuarta parte. Entonces esta simetría pues permite reducir de un problema a un problema que va a tomar el 25% del tiempo, la cuarta parte del tiempo. ¿Okay? Y hay unas condiciones especiales que aparecen en la simetría que son muy, muy importantes, y es que todos los desplazamientos perpendiculares al plano de simetría son cero. Y todas las rotaciones alrededor del plano de simetría son cero. Veamos esto con un ejemplo. Y es si yo tengo esta pieza. Es una placa con un agujero en el centro, ¿ok? Y aquí voy a tener una fuerza, un esfuerzo aplicado en toda esta longitud, lo mismo que en esta. ¿Listo? Entonces, primero es simétrica en cuanto a esfuerzos, en cuanto a material y demás, y en cuanto a elementos, tiene la misma cantidad de elementos en un lado que en otro. Entonces puedo tomar la mitad de este problema. Y de hecho puedo tomar esta otra mitad. Entonces modelo únicamente un cuarto, que es esto, un cuarto del problema. Pero aparecen como condiciones que estos puntos que están sobre esta línea amarilla, sobre la línea amarilla, esta que está acá, no pueden desplazarse en la dirección X. Porque ¿qué pasa si estos puntos se desplazan en la dirección X? Si se desplazan en X hacia la derecha y como es simétrico, entonces estos puntos también se desplazarán hacia la izquierda, entonces se crea un agujero. ¿Okay? O sea, no hay una continuidad en los desplazamientos. Si se desplazara, o sea, la forma del desplazamiento, la deformada, también debe ser simétrica. Es decir, estamos asumiendo que no se deforma de esta manera o algo así, por el estilo. ¿Sí? Entonces, esta condición es a lo que hace referencia con que los desplazamientos perpendiculares o los desplazamientos en la dirección normal al plano, es esta dirección, deben ser ceros. Además de eso, las rotaciones en este plano también deben ser cero. Entonces son estas rotaciones de acá. Estas rotaciones también son ceros. Esas son las condiciones de contorno que deben ser aplicadas a mi pieza. Cuando estemos haciendo ejercicios a mano, pues ustedes podrán aplicar esta condición. Y en ANSYS lo que pasa es que en geometría, yo creo mi geometría completa, es decir, la placa, y hay una opción que se llama Symmetry. Entonces desde la geometría le doy que existe una simetría y el análisis ya la lee la condición de simetría y crea estas condiciones de cero desplazamiento en la dirección perpendicular. Hay otra opción similar a simetría, pero que se llama mirror. ¿Una pregunta? Sí. Usted usó una simetría por la mitad de la placa, me refiero a la horizontal, pero si yo hago digámoslo así, yo someto la pieza a esa carga, yo también estaría desplazando objetos en la dirección perpendicular al eje de simetría. O sea, no se podría aplicar ahí, ¿no? A ver. O sea, si tengo una carga acá y otra carga acá.
esta condición de simetría, la negra, Sí. que también estoy desplazando. La condición de simetría que se crearía es que el desplazamiento en esta línea es 0. ¿Sí? Esa es la que se crearía. Sin embargo, sí se puede aplicar porque existe simetría en cargas, existe simetría en el material, existe simetría en la geometría. ¿Ok? Lo que sucede es que mis resultados, es decir, si yo tengo una pieza simétrica, pues también debo interpretar los resultados de la misma manera. ¿Ok? Este desplazamiento 0 acá, y por aquí tendré, bueno, ya que sé, algo como este estilo se va a deformar. ¿Ok? Entonces el desplazamiento real no va a ser este que esté dado por esta magnitud, sino va a ser el doble de esto. ¿Ok? Entonces los desplazamientos tendré que multiplicarlos por 2. ¿Sí? Quizás si yo tengo aquí una condición como de no desplazamiento, un apoyo, incluso en este ejercicio también podría realizar esta simetría bajo algunas consideraciones. ¿Sí? No es exactamente la misma condición porque aquí estoy aplicando un apoyo de 0 y estoy aplicando una fuerza. Pero este punto efectivamente no se va a mover. Entonces en este caso lo que yo cojo es esta parte superior. O sea, aquí tienen la condición de 0 desplazamiento. Si tomo esta parte inferior, aquí pues se crea una condición de 0 desplazamiento y no me serviría porque dos condiciones de 0 desplazamientos, pero no tengo la fuerza. Entonces tomo únicamente esta superior de acá. No sé si ya quede un poco más claro, Luis, de esto. Las condiciones que deben existir para simetría. ¿Y por qué se puede escoger la de abajo? Bueno, entonces ya vimos todos los desplazamientos perpendiculares, todas las rotaciones alrededor del plano de simetría son 0. Y veremos otras simplificaciones que existen. Bueno, la simetría axial, esta sucede con elementos sólidos en revolución, generalmente tuberías, ¿ok? Entonces esto, o ejes, árboles, esto puede ser un eje con estas características o algo así, ¿ok? Entonces pues esto presenta una simetría axial. Si tengo un momento aplicado aquí, un momento torsor y otro aplicado acá, pues entonces yo puedo asumir esto como un elemento en 2 dimensiones y graficar únicamente la sección transversal de mi eje. Entonces algo como esto. Y eso simplificaría también bastante el cálculo. Quiero revisar si estoy grabando. Sí. Bueno, eso simplifica bastante el cálculo porque reduce la dimensión de 3D a 2D. ¿Okay? Sin embargo, aplicar las condiciones de contorno pueden ser un poco más complicados, sobre todo el cálculo de cuando existen fuerzas o fuerzas distribuidas aplicadas, el cálculo de la fuerza equivalente que debe colocarse acá, pues se complica un poco, o de los esfuerzos, ¿vale? Esto es cuando trabajamos pues a mano, ANSYS,
como ustedes saben, pues es bastante intuitivo y para ANSYS no hay inconvenientes. ¿Qué otra cosa? Listo. Esta es simetría axial. Simetría de sólidos en revolución. Bien. Las condiciones de contorno también deben ser simétricas con respecto al eje de revolución. ¿Hay preguntas hasta este momento sobre las dos simetrías? Y en esta también aparece la condición de no desplazamiento. Incluso no pueden existen desplazamientos únicamente en la dirección longitudinal y en la dirección radial. En la dirección tangencial no pueden existir desplazamientos de estos puntos. Bueno, ahora veamos lo que significa esfuerzo plano. Es otra forma de reducir aún más la complejidad. Si simetría axial pasaba de un componente en 3 dimensiones a 2 dimensiones, el esfuerzo plano también hace la misma simplificación. Entonces tenemos, esta es una ménsula, una placa delgada, ¿ok? Y tenemos un estado tensional como el que se muestra en la figura. Como el espesor es tan delgado, entonces podemos asumir, es bastante delgado, podemos asumir que todos los esfuerzos aplicados están en el plano de este, o todas las fuerzas también están en el plano de este elemento. Es decir, no van a existir fuerzas como en este sentido, saliendo de la pantalla o saliendo del elemento. Entonces ya veíamos también en el círculo de Moore, que ese es el estado que se representaba en el círculo de Moore. Y esto permite, si tenemos un problema en 3 dimensiones como de este estilo, este es la misma barra con un agujero en 3 dimensiones, yo puedo modelarla mediante un problema en 2 dimensiones, utilizando, además de eso, las simetrías y algo que daría la sección por este estilo. Ok. Hay algunas condiciones especiales que salen, y es que primero el valor de los esfuerzos en Z es igual a 0. Ok. Sin embargo, las deformaciones en Z no necesariamente son iguales a 0. Esto no necesariamente son iguales a 0. ¿Por qué? Por el efecto de Poisson. ¿Listo? Es decir, si yo tengo un material, un ensayo de tracción, en un material normal, bueno, voy a escribirlo por acá. Este es el material, yo hago tracción y queda deformado en esta forma. Entonces existe una deformación en el sentido X que está dada por la suma de estos dos. Pero vean que también existe una deformación en la dirección Y, que es estas pequeñas. Y de hecho, este coeficiente de Poisson lo que relaciona es esta deformación epsilon 2 sobre epsilon 1. Negativo, ¿por qué? Porque cuando esta es positiva, es decir, estoy traccionando, esta es negativa, estoy comprimiendo. Entonces, si esto se estira 1 milímetro, esto se encoge 0.3 milímetros, y como es negativo, entonces 0.3 milímetros. Entonces el coeficiente de Poisson para una 0 es de 0,3. ¿Vale? Por eso es que las deformaciones no son 0,
pero a veces asumen que son lo suficientemente cercanas a ceros como para que no tengan una mayor influencia. La segunda, o mejor, la tercera reducción posible es el estado de deformación plana. Entonces, en deformación plana, este es llamado plane strain, a diferencia de esfuerzo plano, que es plane stress. Deformación plana, ya se tiene una pieza que es muy, muy larga, entonces un espesor muy, muy grande. ¿Sí? Tiende a infinito, ¿ok? Como puede ser algo por este estilo. ¿Ok? Una barra o otras formas. Y los esfuerzos están aplicados en el plano XY, es decir, no hay esfuerzos en esta dirección, no hay fuerzas aplicadas en la dirección axial. En esta dirección no hay fuerzas, no hay fuerza, no hay ningún esfuerzo acá, como de compresión, no existe. ¿Ok? Entonces eso permite decir que esta deformación en este sentido es muy, muy pequeña. Esta deformación en Z, entonces tiende a cero. ¿Okay? Y podemos de la misma manera expresarlo no como un problema tridimensional, sino como uno bidimensional de deformación plana, que aquí se ve representado en esta figura. Entonces F1, una carga distribuida, aquí pasa a ser una carga puntual. ¿Ok? Y los esfuerzos en esta dirección Z también son cero. Entonces los esfuerzos en Z son cero, al igual que las deformaciones en Z son igual a cero. Estas son aproximaciones a la realidad. Es decir, en ningún problema voy a encontrar un problema de esfuerzo plano totalmente. Siempre va a existir una pequeña componente en Z. Sin embargo, esa componente pues es despreciable y se puede aproximar de esa manera. Entonces permite reducir bastante la complejidad que existe entre mi elemento 3D a un elemento 2D. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cómo podrían aproximar aún más este ejercicio de la biela? Entonces tengo aquí una carga y además tengo un soporte cilíndrico. ¿Cómo se podría utilizar esas tres opciones que habíamos visto de simetría axial, simetría axial, deformación plana o esfuerzo plano para simplificar más aún este problema? ¿Cuál sería la respuesta de Sergio Suárez Pinto? Sergio, ¿está? Profesor, ¿me puede repetir la pregunta? Ok, ¿cuáles de las tres opciones que vimos podrían aplicarse a esta geometría para simplificarla aún más? Creo que la de espejo. O sea, haciendo un plano de simetría que utilizando como directriz una línea entre los dos centros. Sí, precisamente Algo así. así. Ok. Bien, pero esa ya... ¿Cuáles fueron las tres últimas que vimos? Simetría axial y...
Deformación plana y esfuerzo plano. ¿Ok? Bueno, alguien que le ayude. ¿La deformación plana? La de deformación plana. Bueno, pues aquí yo creo que esta pieza es un poco difícil decir, porque, bueno, deformación plana pensaría que definitivamente no, Con porque esfuerzo plano. la pieza es todavía todavía no es lo suficientemente delgada. Con esfuerzo plano me parecería más conveniente, porque es delgada. Sin embargo, pues no es tan evidente. Si fuera como, a ver, si fuese un poco más delgada, yo creo que sí sería más sencillo. Entonces, la idea sería, pues, ya, únicamente hacer un modelo en 2 dimensiones con esta parte, esta de acá. ¿Okay? Solo con estas 2 dimensiones y aplicarlo ahí. Y puedo reducir muchísimo en cuanto a tamaño y en tiempo de resolución. ¿Listo? Entonces aquí yo diría que se aplica más esfuerzo plano que deformación plana. Bueno, y por último, en el contenido, algo de, este es misceláneo. Esta quería mostrarles, esta es una FEMS, es una asociación de simulación en ingeniería, y ellos tienen ellos hacen benchmark, es decir, hacen problemas tipo de elementos finitos, como recipientes a presión de material compuesto. Entonces evalúan muchísimos elementos y software comercial de elementos para dar con la respuesta exacta. Entonces esta es la respuesta exacta. Y ellos proporcionan el valor de esta respuesta exacta para que la casa como tal del software o los desarrolladores pues implementen ese benchmark y puedan conocer el error que presenta el software como tal. Ellos hacen benchmark y hay una herramienta bastante interesante que es el Competency Tracker, o digamos el buscador de competencias requeridas para certificarse como un ingeniero profesional en simulación. Entonces de aquí, de hecho, voy a sacar varias preguntas para el examen oral al final. Entonces los quería mostrar, compartir. Tienen preguntas primero del core o del núcleo como tal de elementos finitos, entonces sobre matemáticas, sobre física, preguntas como cuáles son las condiciones que debe cumplir los desplazamientos cuando se crea una condición de simetría. Entonces esa ya la saben, que es que los desplazamientos perpendiculares al plano de simetría deben ser ceros y las rotaciones también deben ser ceros. Bueno, además de eso, pues también diferentes preguntas en toda el área de competencia de elementos finitos. Entonces aquí están Finite Element Core. Ok. Listar 2 grados de libertad que tienen que ser constrained o restringidos en una frontera simétrica, definir los grados de libertad nodales asociados a elementos comunes como sólidos 2D, 2D axisimétrico o de simetría axial, 3D sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una lista pues bastante exhaustiva, ¿sí? Aunque aquí está únicamente señalada la competencia, no está señalada la respuesta. Sobre la parte de elementos finitos, sobre la parte de mecánica de elasticidad y resistencia de materiales, sobre materiales y análisis para simulación, sobre fatiga, fractura, contacto, dinámica, optimización, plasticidad. Este es Computational Fluid Dynamics, es otro módulo, vean ustedes que es otro core module. Y bueno, es decir, es bastante interesante.
También aquí aparecen una lista con unos equipos. No sé si se alcance a ver bien, puedo incrementar acá. Estos son para la práctica de programación. Entonces existen varias prácticas, alrededor de 6, no sé. La práctica 1 es, por aquí no la coloqué, pues porque no la he terminado aún. La estoy terminando diseñando, pero iría aquí montada en este módulo. Y la práctica 1, que es estático estructural, la práctica 2 ya tiene que ver la parte modal, la práctica 3 es de mallado, la 4 sería programación, hay una práctica de optimización y una sexta de, quizás alcanzamos a 7, no lo sé, y una sexta de fatiga, ¿vale? Fatiga o no lineal. Entonces, estos son algunos equipos para la práctica de programación. Están en los dos grupos, entonces hay personas que están combinados, el grupo de 1 con el H1, el de la tarde, y la idea es tener una tarea, es una tarea pequeña, solo como para que se reúnan de manera virtual y pues, no sé, diseñen un logo y escoger un nombre relacionado con elementos finitos, con ecuaciones diferenciales, con ingeniería. Sí. Es decir, no utilizar nombres como, no sé, animales, las ballenas o cosas así, sino nombres que tengan que ver con ingeniería, con elementos finitos, con análisis, con lo que sea. Con lo que sea de ingeniería. Entonces aquí están los equipos. Ok. Y esa es la tarea para el próximo Profe, viernes. yo creo ¿Sí? que yo no estoy en ningún equipo. Santiago Hernández. Sí, ¿Y si está matriculada? sí, Sí. no sé si estoy matriculado, pero no Oscar. aparezco ninguno. Oscar Vera tampoco aparece. Aquí está por apellido. Entonces, a ver. Sí, efectivamente. No aparece. Y Oscar Vera tampoco. Bueno, voy a revisarlo entonces, porque esta fue la lista que yo tenía. Es que acá no está en esta lista. Hernández. Santiago Hernández, ¿cierto? Oscar Sí, Vera. ¿Ustedes incluyeron la materia? pues yo inicialmente estaba en el H1, pero igual tampoco salgo ahí. Sí, Oscar Vera sí la incluyó. Bueno, voy a revisarlo, entonces, Ah, profe, pero sí. yo soy el que sale como ingeniero químico, quizás por eso no estoy en la lista. Ah, ok. Sí, pero igual está matriculado. Podría ser, pero... Ah, sí, sí, sí. Bueno, voy a revisarlo y por la tarde entonces subo al TIC esta presentación con esta lista actualizada. ¿Listo? Bueno, entonces en la clase de hoy, como resumen, pues vimos lo que era el módulo o el análisis de estática estructural, cómo era el Engineering Data y para qué servía, el Materials Engineering, que es para definir el modelo material y para darle las propiedades físicas y de constantes a la ecuación diferencial parcial a resolver. Habíamos visto también la malla, que es una malla uniforme, una malla no uniforme,
la definición de los grados de libertad, cuántos grados de libertad tiene los elementos cuadráticos, los elementos lineales, la numeración de malla, la numeración, cómo pasar de un número de malla global a un número local. Y habíamos visto qué son las condiciones de contorno y cómo aplicarlas, y las ventajas y desventajas de aplicar una condición de contorno directa a la malla o directa a la geometría. Enseguida, pues vimos la reducción del costo computacional utilizando simetría, simetría axial y esfuerzo plano y deformación plana para disminuir la dimensionalidad de un problema 3D a uno 2D. Ya por último, pues la presentación de NAFEMS con la práctica y la distribución en equipos de programación. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Voy a quitar Stop Share. Profe, una pregunta. Sí. Para el miércoles es la simulación de la vez pasada, lo de Yomin, ¿cierto? Exacto, sí. Tengo pendiente subirles el archivo, entonces yo se lo subo hoy. Si no se lo subo hoy, entonces para el próximo viernes queda la del ensayo Gemini. Es decir, yo ahí les subo la práctica 0 o les subiré como tarea ensayo Gemini al TIC con la fecha límite. Pero la idea es en un PDF, si pueden, todas las gráficas que les pedí. Esa ya va con... ¿Cómo? Esa ya va con el formato, profe, con el que nos dio. Pues si quieren, pero no necesariamente. La práctica 1 sí ya debe ir con el formato, es decir, las que les voy a poner la próxima semana. Esa sí debe ir con el formato. Esta no necesariamente. Bien. Hoy hay 2 Wilmar Barbosa.